Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos por comenzar. En nuestra sesión de hoy, el usuario es el problema de la seguridad TI. Vamos a descubrir qué tan vulnerables somos respecto a el uso de nuestros equipos con los usuarios y cómo podemos protegernos de forma integral y no solamente, como dicen por ahí, parchando alguno que otro problema. Para este motivo tenemos a Antonio Ramírez con nosotros. Él es nuestro experto comercial en cuanto a ciberseguridad en Debug Experts. Toño, muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias, Andrea. Muy buen día a todos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Esperamos que todos estén bien, estén en resguardo, tomando las precauciones ante la situación que, bueno, pues ya todos sabemos, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar un poco de un tema que es una constante, ¿no? Pues todos los que vivimos de la tecnología tenemos esa tendencia o hemos escuchado a gente hablar de la parte del usuario, ¿no? El usuario es el problema habitual en todas las cuestiones, ¿no? Brechas, seguridad, fallas y demás, ¿no? Vamos a indagar un poquito a ver qué tan cierto es esto, ¿no? Es solamente una salida a lo que se está presentando, la falta tal vez de control sobre el usuario como tal. Entonces, bueno, pues eso nos va a competir durante esta sesión que vamos a estar trabajando, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Siempre es bueno darle una revisada a los cartones, ¿no? Los cómics que se hacen respecto a estos temas, ¿no? Se habla de que la gente, pues, debería tomar las medidas, pero algo importante es entender que la gente, los usuarios, no son expertos en seguridad, ¿no? Los expertos somos nosotros, los que ponemos las reglas somos nosotros, los que damos los lineamientos y orientamos a la gente a que haga las cosas de la manera adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces el usuario cree que está tomando las medidas correctas para protegerse, para resguardar lo que se le ha entregado, pero estas pues pueden no estar alineadas a los frameworks, a los estándares y a las medidas y regulaciones de seguridad que nosotros requerimos como organización, ¿no? Independientemente de cuál sea el rubro en el que nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente, el usuario pues tiene esa tendencia a entender lo que su experiencia le permite, ¿no? Y no necesariamente, de hecho, debemos evitar en todo momento pensar que ellos son expertos en el tema de la seguridad, ¿no? Vámonos al inicio de todo esto. ¿Dónde arranca todo el tema de seguridad, ¿no? Seguimos teniendo en la mente todo el alcance, todo el scope de un data center, ¿no? Tenemos todavía muchas veces la idea de que toda nuestra información vive, todos nuestros activos viven en un solo lugar y hay que resguardarlo como si fuera una fortaleza, ¿no? Y en ese sentido, pues normalmente aplicamos controles, ¿no? Estamos desplegando un montón de tecnologías que puede ser ya sea por una necesidad, algún ataque, alguna brecha que ocurrió en ese momento, o bien por el tema regulatorio y las mejores prácticas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos varias capas, estamos protegiendo desde los dispositivos a través de un antivirus, estamos protegiendo la parte más hacia la red, con un filtrado web, con un antivirus, con un antimalware, en la parte de acceso, ¿no? Toda la comunicación hacia el exterior, pues plataformas de anti-spam, el correo está cifrado, tenemos firewalls de nueva generación, tenemos IPS, tenemos puntos de control a nivel de las interconexiones, si tenemos un MPLS, si tenemos enlaces dedicados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a controlar todo el perímetro, ¿no? A controlar ese bloque que es nuestro entorno, ¿no? La realidad es que esto ya no existe. El perímetro ya no es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Por ahí hay quienes hablan del perímetro extendido, pero la realidad es que ese concepto
es muy ambiguo, ¿no? Un perímetro extendido llega hasta dónde, ¿no? Imagínense que uno de mis usuarios, un vicepresidente, un director o un profesional, ¿no? Un técnico, un comercial, tiene que ir a cerrar un negocio a otro país. Pues eso significa que mi perímetro ya se extendió hasta ese lugar, ¿no? Está llevándose la información, está llevándose los accesos a nuestros servicios, a nuestras plataformas, a donde sea que se esté moviendo, ¿no? Y aquí vamos a tocar un punto bien interesante, el Internet de las cosas, ¿no? Sabemos que todo está siendo conectado, todo ahora es inteligente, ¿no? Las casas, los autos, los edificios, todo se vuelve inteligente, ¿no? Y esto simplemente significa más y más y más dispositivos, más información, más accesos a toda la parte de Internet, ¿no? Entonces, haciendo una extrapolación, bueno, aquí les doy la referencia, toda esta información, estos próximos slides que saqué, y otro más, es de un sitio muy, muy interesante, les recomiendo que lo visiten, ahorita yo lo pongo en el chat de preguntas y respuestas, se llama Information is Beautiful. Ustedes pueden sacar un montón de diagramas, de esquemas, gráficas, de eventos y acontecimientos con diferentes perspectivas, ¿no? En este caso, yo tomé la métrica de cómo estamos con respecto a la comunicación, cómo estamos respecto a lo que se está conectando, ¿no? Y este es el que más me llamó la atención. Hablábamos que en el 2014 había 7 billones, o para nosotros serían 7,000 millones de cosas conectadas a Internet, ¿no? Hablando de tabletas, teléfonos, computadoras, y todo el monstruo de Internet de las cosas, ¿no? Relojes inteligentes, ya lo decíamos, ¿no? Sensores en la calle, luminarias, etcétera, etcétera, etcétera. Para este 2020 estamos hablando de más de 26,000 millones de dispositivos, ¿no? Esto es un monstruo de información y si lo vamos traduciendo a cada una de las industrias, bueno, pues ahí hablamos de robots y líneas de producción, líneas de ensamblaje en la parte de manufactura, producción, dispositivos en la parte de energía, ¿no? Controladores, siempre van a estar presentes la parte de los dispositivos portátiles, ¿no? Celulares, tabletas y demás, ¿no? Computadoras portátiles. En ese sentido, a donde quiero llegar es que el problema no es el usuario, el problema es la cantidad de dispositivos que están integrándose a la red, ¿no? Y vayamos con la misma plataforma de seguridad que yo les mostraba en un principio, ¿no? El tener simplemente, hagamos una recapitulación, el tener simplemente un firewall, un IPS, un antivirus, un antimalware, un filtrado web, un anti-spam y la parte de licenciamiento de endpoints con las funcionalidades y las bondades que ustedes quieran ponerle, ya estamos hablando de prácticamente 10 soluciones diferentes, ¿no? Entonces, si bien el usuario no está preparado, no está entrenado para que la seguridad sea su core, imagínense, por ejemplo, un área de desarrollo, ¿no? Ellos están pensando en que su desarrollo tiene que ser adecuado, tiene que ser funcional. Imagínense una persona de ventas, ellos están pensando en cerrar negocios, en traer nuevos deals, traer revenue a la organización. Imaginen un director o un jefe de operaciones de una línea de producción. Bueno, pues su objetivo, su prioridad es que la línea no se detenga y que las cosas vayan bien, que haya más producción para poder vender más, ¿no? Imaginen un director, ¿no? De una empresa, su función es hacer que la empresa vaya bien y que genere y que produzca, ¿no? En ese sentido, pues ninguno de ellos tiene la seguridad como un core, ¿no? Nadie de ellos tiene esa prioridad o esa necesidad de que todo lo que esté haciendo sea seguro. Entonces, desde ahí tenemos que entender que la seguridad la tenemos que poner, ejercer y reforzar nosotros, ¿no? Vamos a regresar un poco al tema del perímetro, vamos a regresar un poco al tema del entorno. Ahorita retomamos el alcance de los usuarios.
En ese sentido, bueno, este es un despliegue de lo que pudiera ser un perímetro de cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier organización, cualquier entorno en el que nos estemos desenvolviendo, ¿no? Tenemos estas soluciones que están desplegadas en nuestro perímetro, estamos protegidos, o al menos eso creemos, ¿no? La idea es que los ataques van a llegar por cualquier lado. Sabemos que el tema de scam, el tema de phishing, son las opciones más viables porque, bueno, la gente es susceptible, vuelvo al punto que les comentaba, ¿no? El usuario no está pensando en seguridad, el usuario está pensando en sus tareas, está pensando en sus responsabilidades del día a día. Entonces, no están preparados, no están hechos para tener ese contexto y para analizar cada uno de estos eventos que pueden o no redundar en un ataque, ¿no? Los atacantes sí o sí están buscando la manera de llegar a nuestro entorno, están buscando la manera de hacerse de nuestra información, porque eso es lo que vale, eso es lo que tiene un precio allá afuera, ¿no? Información crucial para una organización, ya sea para venderla allá afuera y extraer dinero, o cuestiones de competencia, temas gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo siempre va a ser la información, cómo acceder a ese contexto, ¿no? de nuestra información. Lo que tenemos que empezar a trabajar es una visión unificada de seguridad, pero ya no solamente a nivel perímetro. Yo les comentaba, ¿no? Por ahí hay un nuevo modelo, un nuevo concepto que le llaman el perímetro extendido. La realidad es que con el Internet de las cosas, eso dejó de existir. Tenemos que estar conscientes de que ya no hay un perímetro, de que nuestros usuarios pueden ni siquiera poner un pie en la red de nuestra organización y trasladar toda la información, acceder a recursos desde un teléfono, desde una tableta, desde la computadora del lobby de un hotel, desde un aeropuerto, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos ser más abiertos en la estrategia, en la mentalidad que estamos utilizando para nuestra organización, ¿no? No hay manera ya de controlar todo. No podemos poner más capas y capas y capas buscando ajustar esa área de exposición, ¿no? Ese perímetro al que estábamos acostumbrados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo más importante es idear nuevos manejos para el usuario, ¿no? Ya dijimos que el usuario no está pensando en seguridad. El usuario está pensando en traer revenue, está pensando en ser productivo, está pensando en llevar a la empresa, la organización a números más grandes, mantenerla en números negros, etcétera, ¿no? La realidad es que nadie de los usuarios está pensando en seguridad. Nadie se sienta a definir un password robusto, nadie se sienta pensando en tener una herramienta que controle sus contraseñas. Nadie tiene esa línea a menos que seamos nosotros los encargados de la seguridad de la información. Entonces, la primera premisa es aceptar que el usuario no piensa en seguridad. Y la segunda premisa es que el usuario no debe tener acceso a más información o más recursos de los que realmente debería. Si nosotros podemos permear esas dos premisas y alinearlas a controlar cuándo, cómo, desde dónde se conecta un usuario, empezaremos a trabajar una política de seguridad mucho más robusta y principalmente más ágil, ¿no? Porque entonces ya podemos aplicar controles sobre entidades que son los usuarios y no buscando controlar todos los dispositivos, toda la gama de elementos que están ahí en el aire para tener esa estrategia corriendo como debe ser, ¿no? Hice una lista de los puntos donde nuestros usuarios están expuestos y pensando nuevamente en que ninguno de ellos tiene en mente el manejo de seguridad, esto es lo que idealmente puede pasarles a nuestros usuarios, ¿no? El primero es el robo de credenciales, ¿no? Por un engaño, porque son distraídos, ¿no? Ya les mostraba yo al inicio de la presentación con el cartón, el post-it pegado en la pantalla, en el escritorio, ¿no? Eso, bueno, pues es una brecha impresionante. Entonces,
cómo controlamos que los usuarios no sean vulnerables al robo de credenciales. Tenemos la fuga de información y aquí es importante manejar dos rubros, ¿no? Hay la fuga de información sin mala intención, sin dolo. Alguien que, por ejemplo, manda un correo sin darse cuenta y copia a gente, esa bonita funcionalidad que tienen los correos electrónicos de autocompletar los nombres, y mucha gente no toma el cuidado de validar que efectivamente el correo al que lo está enviando es de la persona que era y no se lo está enviando a la competencia o a un vecino, a un amigo, etcétera, ¿no? Ese es un elemento de descuido, pero también tenemos que tener claro que para la fuga de información muchas veces hay una mala intención, hay un dolo, ¿no? Está comprobado que las amenazas y las brechas, en gran porcentaje, y eso también lo podemos validar en esta página que les comentaba, Information is Beautiful, ¿cuántos de esos fueron disparados por alguien al interior de la organización? Alguien con molestia, alguien con coraje, con algún tema conflictual hacia la organización. Entonces, bueno, pues ese es un riesgo que representan los usuarios, ¿no? El tema de Shadow IT, yo estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, y esto pasa sobre todo ahora que pues todos tenemos correos en la nube, un Gmail, un Office 365, y bueno, pues ustedes seguramente se han dado cuenta que pueden conectar esas cuentas de correo a un montón de servicios, ¿no? Un Facebook, incluso hay herramientas de uso profesional, un Adobe, por ejemplo, para hacer el manejo y la edición de archivos PDF. Ustedes pueden crear su cuenta en Adobe vinculándola al usuario que ustedes puedan tener en el correo de Google o en el correo de Office 365. El problema está en que la gente no lee las letras chiquitas, ¿no? Entonces, cuando vincula estas cuentas, no se dan cuenta que están dando los permisos de lectura, escritura, contactos, calendario, archivos guardados en el Drive, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es el llamado Shadow IT, las comunicaciones que existen entre las cuentas que los usuarios están conectando, ¿no? Si lo hicieran con sus cuentas personales, bueno, pues ahí el problema es del usuario directamente, pero la situación se complica cuando estos registros, esta validación, esta integración la hacen utilizando las cuentas de la organización. ¿Cuántas veces les ha tocado escuchar que un usuario pierde un equipo, no se acuerda de la contraseña, lo olvida, deja la sesión abierta y la información queda expuesta, ¿no? De igual forma, bueno, yo recuerdo unos años atrás que me tocó ser la parte administradora de permisos. En una ocasión, un equipo de desarrollo estaba trabajando con una operación en Oracle y yo estaba gestionando el firewall, ¿no? Me pidieron los permisos, les dije, perfecto, dame el listado de puertos por los cuales la herramienta se va a estar comunicando, y con todo gusto los doy de alta a través de un control de cambios, etcétera, ¿no? En el control de cambios, en el requerimiento, literal, la solicitud era any, ¿no? Todos los puertos, ¿no? Hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, muchas veces por tedio, por prisa, por salir del problema, damos más permisos de los que realmente se requieren. Bueno, aquí nada más para confirmar, obviamente no les di los accesos, tuvimos que indagar, tuvimos que validar exactamente qué puertos eran los que utilizaba Oracle para la comunicación, actualizaciones y demás, ¿no? Pero el punto es, muchas veces se dan accesos, se dan permisos sin siquiera saber, ¿no? Otra situación que también me tocó, me llamó un usuario muy molesto diciendo ser el director de un área y que necesitaba internet libre para poder revisar unas cosas, ¿no? Obviamente, pues todo esto vía telefónica, es con gritos, con insultos y demás, ¿no? Buscando amedrentar para que yo diera los permisos, ¿no? Entonces, también hay que tener muy claro eso. Muchas veces el tema de tener una posición o escudarse tras una posición hace que los sistemas, que los accesos queden vulnerables porque se dan más permisos de los que realmente se deben tener, ¿no? Otra gran problemática, un riesgo que estamos viendo constantemente es que no hay un registro de la actividad que están teniendo los usuarios, qué están haciendo, hacia dónde están conectándose, están navegando. ¿Qué pasa si un usuario nos pidió acceso a páginas de finanzas, ¿no? Iba a ser una transacción en algún momento, le dimos los permisos
y no ha vuelto a usarlas. Pues entonces se quitan esos permisos, ¿no? O bien se les orienta a los usuarios a conectarse desde la red de invitados, desde su dispositivo personal, y ahí pueden trabajar cualquier acceso a donde esté permitido, ¿no? De igual forma, estableciendo controles. Pero realmente pocas veces nos damos a la tarea de analizar que los accesos que se tienen estén siendo utilizados, ¿no? Y eso va también a nivel de la seguridad en dispositivos de perímetro, ¿no? ¿Cuántas veces se crean reglas para acceder a ciertos servicios, para otorgar permisos a ciertas aplicaciones o herramientas? Se utilizan una vez y ahí se quedan, ¿no? La gente que lo solicitó nunca toma la dedicación para solicitar la cancelación de esos permisos, ¿no? Y es algo que puede vivir por el resto de la existencia del firewall y de las políticas, ¿no? Y bueno, pues un tema también importante es el control de los dispositivos. ¿Cómo estamos ejerciendo las políticas de control sobre lo que se puede y no conectar a nuestra red, a nuestro entorno y a nuestros aplicativos, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia, pues mucha gente está trabajando desde casa, ¿no? Y nuevamente volvemos al tema. Necesitan acceso a aplicación A, aplicación B, recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos calificando de manera efectiva que estos accesos sean correctos, que la gente que lo está solicitando, el rol que juega en la posición en la que se encuentra, realmente demande estos accesos y estos servicios, ¿no? Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, el usuario pues solo sabe ser eso, usuario. Ellos piden, 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 usan, pero no tienen en mente los controles, los niveles de seguridad que debe representar cada uno de los accesos, cada uno de los dispositivos que ellos utilizan para trabajar y hacerlo de manera segura. Y en ese sentido, trabajé un listado de cómo debemos plantear nuestra estrategia de seguridad. Ya se los comentaba yo hace un momento, es importante aceptar que ya no existe un perímetro con todo lo que está en la nube, con la capacidad de acceder a cualquier recurso desde cualquier parte del mundo, desde un celular, desde una computadora, desde una tableta, estamos borrando esas definiciones. Ya no existe un perímetro. Podemos tener servicios hosteados en nuestras instalaciones, podemos tener una granja de servidores en la nube y obviamente pues estos dispositivos definitivamente requieren un control para quién llega a ellos, ¿no? Tanto física o lógicamente hablando, como a nivel de servicio, a nivel de aplicaciones. Pero es importante entender que desde el punto de vista de usuarios ya no hay un perímetro, ya no hay la posibilidad de hacer silos, de hacer controles específicos y sería algo desgastante, ¿no? Para cualquier administrador de la seguridad de cualquier organización. Algo importante es conocer nuestro entorno, entender qué es lo que estamos protegiendo, quiénes son mis recursos, tanto en gente como en dispositivos, como en aplicaciones, como en servicios. De esta forma, yo puedo ajustar mis políticas, puedo ajustar mis estándares, mis métricas a lo que se va requiriendo conforme al paso del tiempo. No es lo mismo tener servicios publicados en la nube, a tener servicios hosteados en premisas, a contratar un servicio por un tercero, ¿no? La seguridad es diferente, tiene diferente approach. Yo me puedo deslindar de algunas cosas si lo tengo en la nube, me puedo deslindar de algunas otras si estoy contratando a un tercero, pero siempre es importante tener control, tener contexto de qué es lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Una problemática que se presenta siempre pues todos los que estén en el tema de tecnología y seguridad van a saber esto, es muy difícil reportar hacia arriba el valor de la seguridad, ¿no? Si no pasa nada, está todo excelente, pero pues, la seguridad no muestra valor, ¿no? Ah, pero eso sí, cuando hay un ataque, entonces, ¿dónde está todo lo que se ha gastado en equipos? ¿Dónde está todo lo que se ha gastado en herramientas y demás, ¿no? Entonces, lo más importante es que la estrategia de seguridad siempre esté orientada a las prioridades del negocio. ¿Cuáles son los activos críticos? ¿Cuáles son los procesos? Las líneas de negocio
que son críticas y sobre las cuales debemos estar accionando todas las tareas de seguridad. Obviamente, el siguiente paso es la adopción de las regulaciones, ¿no? Además de la seguridad, de los controles que yo esté aplicando, necesitamos muchas veces cumplir con normativas, cumplir requerimientos, certificaciones y demás. Entonces, esto tiene que ir después de la alineación a la necesidad del negocio, ¿no? No a la inversa. Es importante saber qué modelo de seguridad es el que nos conviene. Si dispositivos, si servicios, lo voy a tercerizar. Yo tengo la capacidad, tengo los recursos para administrar todos los dispositivos que voy a controlar, todas las soluciones y todas las herramientas que estoy desplegando, o si es más fácil en el corto, mediano o incluso en el largo plazo tercerizar, ¿no? Hay muchas veces que se toman o se quieren tomar decisiones a nivel técnico, ¿no? El firewall con mayor capacidad, con más aplicaciones al interior y pues esa es la propuesta que se empieza a impulsar, ¿no? Cuando llegamos con la gente de financiera, la gente de compras, quien administra el dinero, pues se va todo para atrás porque dice, no, ese no me sirve, ¿no? Yo necesito que en lugar de comprar esa cajota, ese monstruo, nos vayamos por un modelo de suscripción, ¿no? Un servicio mensual, una renta, ¿no? Entonces es importante estar alineados nuevamente, como les decía, a las necesidades del negocio para poder accionar el modelo de seguridad adecuado. Sabemos que nadie puede tener todos los recursos, tanto físicos, tecnológicos, como de personal para la operación de la seguridad. Entonces, también es importante saber eso. Tenemos que saber que no vamos a poder ganar todas las batallas. Tenemos que enfocarnos en lo que es crítico para la organización y de esa forma vamos a poner énfasis en las herramientas y en las soluciones de seguridad que nos van a ayudar a ir un paso adelante a las amenazas y a las necesidades que se están presentando día a día. Algo importante que seguramente han leído por ahí es hacer esa transición de un modelo de seguridad a lo que es el riesgo de negocio, ¿no? Hablar de riesgo implica involucrar a todas las áreas. Es un modelo donde no solamente hablamos de tecnología, hablar del riesgo ya implica a la gente de seguridad física, ya implica a la gente de control de accesos, ya implica a la gente de gestión de la información y demás. Hablar de riesgo demanda que hagamos sinergia con las demás áreas en la organización, incluidos recursos humanos, porque estamos hablando de las personas, ¿no? ¿Qué perfiles psicométricos están trabajando con las personas que ingresan a la organización? A lo mejor por ahí tenemos un desarrollador que es buenísimo, pero tiene tendencias a ser muy explosivo, entra en conflicto fácilmente y puede ser una persona, además de explosiva, que toma venganza y demás. Entonces, esos perfiles, pues definitivamente no los necesitamos. Pero nosotros como especialistas en tecnología, en seguridad, no analizamos eso, analizamos el potencial de una persona en cuanto a sus capacidades del servicio o la funcionalidad que nosotros queremos. El demás análisis lo tiene que hacer otra área. Tenemos que estar en comunicación con ellos, ¿no? Por eso hablamos ya a nivel de riesgo de negocio y no solamente la cuestión de seguridad. Y algo muy importante, y es en lo que quiero es concretar y retomar el tema de los usuarios. Seguramente han escuchado el modelo Zero Trust, ¿no? Esto es justamente la tendencia que estamos identificando para evitar dar permisos o que quede muy abierto el acceso o los controles a nuestros servicios, a nuestra información, a nuestros aplicativos. El modelo Zero Trust lo que propone es, yo no confío en nada salvo en lo que yo sé que debe ocurrir. Entonces, es lo opuesto a dar acceso a todo y solamente restringir lo que no deberías hacer. Es totalmente lo contrario. No es, te voy a restringir todo y solamente te voy a permitir el acceso a lo que yo sé que requieres utilizar. Es aquí donde podemos ganar una atracción muy importante hacia nuestros usuarios, ¿no? Y recordemos lo que yo les comentaba, el usuario no piensa en seguridad, el usuario no va a cambiar de la noche a la mañana el chip para entender que las contraseñas deben ser fuertes, que debe tener medidas para que la información no salga de manera incorrecta, etcétera, etcétera. El usuario muy difícilmente vamos a lograr cambiar ese chip. Entonces,
el accionamiento lo tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Y bueno, adicional a esto, pues todo lo que implica el mercado, ¿no? Ustedes dependiendo del entorno, dependiendo del el segmento en el que trabajen, pues tendrán que decidir cuál de estos elementos es requisito adicional, ¿no? Algún cumplimiento como PCI, Sarbanes-Oxley, HIPAA, o alguna certificación ISO 27000, si es que deben estar alineados a algún framework de seguridad, puede ser NIST, puede ser ATT&CK de Mitre, o puede ser la parte de Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, ¿no? La idea es que todo esto debe ir encima de lo que ustedes requieren como organización, ¿no? No tratemos de cuadrar nuestro entorno a una regulación, a un estándar, a un framework de seguridad. Es al revés. Ese framework, ese estándar, ese requerimiento tiene que alinearse a nuestras necesidades de negocio, ¿no? De esa manera las cosas van a fluir y van a trabajar una armonía muchísimo más robusta en la operación y en la parte de seguridad de nuestra organización. Una vez que nosotros hacemos ese switch a la modalidad de riesgo de negocio y aplicamos los controles, accionamos las tareas de la mano de las demás áreas, es cuando nosotros vamos a empezar a generar esa atracción, porque ya con ese contexto, con esa visualización de dónde estoy parado, cuáles son mis recursos críticos, de qué manera se accede a ellos y quiénes son los usuarios que deberían de estar teniendo esos permisos, yo puedo hacer un despliegue muchísimo más sano de las demás características, ¿no? ¿Qué parte de mi plataforma es accesible a mis usuarios? Si es que lo tengo en la nube, cómo está mi despliegue en la nube, qué controles estoy tomando en la parte de la nube, le estoy delegando toda la seguridad a mi proveedor o yo estoy auditando esos controles de seguridad que dice entregarme mi proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya con una visión de riesgo estratégico para mi negocio. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado una pirámide de servicios basado justamente en esa contextualización. Tenemos que ir a lo más básico. ¿De qué está compuesta mi red? ¿Quién puede ingresar a ella? ¿No? Estoy diciendo red para no decir perímetro, ¿no? Ya hablamos que el perímetro ya no existe, pero yo puedo vincular dispositivos a mi red, ¿no? Entonces, ¿quién lo está haciendo y de qué manera? ¿Es permitido a mis usuarios conectar sus teléfonos, conectar sus tabletas? Yo por ahí, hace también algunos ayeres, tenía un compañero de trabajo que él llevaba todos los días su máquina personal, su computadora portátil, para descargar archivos, ¿no? Para descargar torrents, ¿no? Usaba el internet de la organización para descargarte un montón de información. Eso es una brecha de seguridad, ¿no? Eso es un control fallido de seguridad. Entonces, lo primero es identificar quiénes están formando parte de mi red, qué dispositivos son los que están accediendo. Ya que los tengo identificados, tengo que saber el nivel de riesgo, el nivel de vulnerabilidad que representan para mí y para mi entorno, ¿no? A estos dispositivos, ¿a qué ataques son susceptibles? Aquí hay muchas herramientas de deception que se le conocen, ¿no? Que hacen la simulación de un ataque para ver a qué tipos de riesgos estoy expuesto, ¿no? Una vez que tenemos esa información, entonces es importante hacer una sanitización de mis soluciones de seguridad, ¿no? ¿Cómo sé que mi firewall no está dejando pasar cosas que no debería porque tengo reglas que no he depurado? ¿Cómo sé que mi antivirus está rascándose la barriga porque toda la tarea la está haciendo el antimalware o el firewall o el IPS, ¿no? Entonces tenemos que hacer un saneamiento, una sanitización de las herramientas que tengo desplegadas y la configuración que tengo desplegada en cada una de esas herramientas para quitar redundancias, para optimizar recursos, sacarle el mayor provecho de lo que tengo, ¿no? Hay una encuesta de simulación de ataques de inteligencia, nos comenta que en la mayoría de las veces las soluciones de seguridad no son aprovechadas más que al 35% de su capacidad, ¿no? Con toda la funcionalidad que tienen. Entonces, ¿cómo le saco provecho a todos mis servicios, a todas mis herramientas de seguridad? Y en la parte de nube, bueno, pues ya por ahí hablábamos, ¿no?
quiénes son mis usuarios, cómo están accediendo, qué controles estoy teniendo para que no fuguen información, tanto de manera intencionada como sin intención, cómo estoy viendo la parte del Shadow IT, cómo estoy controlando los privilegios que tienen en mis servicios en la nube, cómo estoy auditando a mis proveedores de servicios en la nube para validar que efectivamente la seguridad que me están entregando es la que yo necesito, ¿no? Y sobre todo esto tenemos la parte de inteligencia de riesgo de negocio, toda la parte de Business Risk Intelligence, como se le conoce allá afuera, que es justamente poder traer información de inteligencia de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un ataque a un banco en Ucrania, en Asia, hacia ciertos elementos, ¿no? Algún modelo de cajero automático que resulta que yo, que soy un banco acá en México, tengo ese mismo modelo de cajero automático. Pues sería muy rentable, para mí sería muy interesante y muy importante saber qué es lo que les pasó a estos amigos de aquel lado del mundo cuando las circunstancias son similares a lo que yo tengo, poder estar preparados a eso, ¿no? Entonces, esta pirámide es como nosotros creemos que debe ir el desarrollo de la parte de gestión, visibilidad y contexto de mi entorno, cómo podemos nosotros ayudarlos a ir robusteciendo esa estrategia de seguridad, donde, como ya les decía yo, el usuario realmente no es el elemento débil. El elemento débil es el desconocimiento, la falta de interés del usuario en la parte de seguridad, porque no es su objetivo, y la exponenciación de los dispositivos que se utilizan para conectarse a nuestros servicios, a nuestras aplicaciones, a nuestras herramientas como organización. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo gano contexto? Les puedo decir que pueden invertir miles de millones de pesos o dólares en campañas de concientización de la gente, en preparación a los empleados, a los usuarios, pero eso no va a mitigar el riesgo porque nuevamente los usuarios no están pensando en seguridad. Tengo que tomar el control yo directamente como gestor de la plataforma de seguridad, asumiendo justamente lo que ya yo les decía hace un rato. El usuario no lo hace, no le preocupa y difícilmente le va a interesar en el largo plazo. No veo yo la manera de cómo aplicar un cambio en ese chip en la gente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicar los controles directamente nosotros. ¿Cómo restringo? ¿Cómo limito? No puedes acceder a nuestros recursos desde tu tablet personal, desde tu computadora en casa. Tiene que ser todo controlado desde donde yo estoy autorizando que puedes hacerlo, ¿no? Retomar ese modelo de Zero Trust. Y de todo el resto de componentes, cómo voy ganando esa visibilidad, ese contexto con esta pirámide de servicios que podemos trabajar para todos ustedes, ¿no? Desde saber cómo está armada mi red, qué vulnerabilidades están llevando, qué ataques son los que pueden suceder en mi entorno, dependiendo de mi tipo de giro de negocio, cómo está la salud de mis plataformas de seguridad, cómo está la salud en todo lo que respecta a mis servicios en la nube y cómo puedo nutrirme de información de inteligencia, de riesgo de negocio, de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Entonces, en resumen, el usuario es eso, es un usuario. Ellos están haciendo uso, por eso el nombre, de la tecnología, de los servicios, de las aplicaciones, de las herramientas. En ningún momento ellos van a tratar de hacerlo de manera segura. No es su prioridad. Su prioridad es, como les decía, producir, dirigir, generar, ¿no? Y en ese sentido tenemos nosotros que aplicar los controles porque la tecnología crece, la cantidad de dispositivos que se integran a los entornos es cada vez mayor y eso genera más información. Entonces tengo que estar preparado para identificar esa información, para identificar esos dispositivos que se están conectando y limitar de la manera más efectiva posible las operaciones que están generando. Pues bueno, esa es la presentación que armé para ustedes y bueno, pues vamos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Toño. Pues entonces ya tenemos aquí abierta nuestra sección de preguntas. La primera dice, ¿cómo puedo saber qué parte de mi estructura de seguridad necesita mejora?
Bueno, en este sentido, nosotros podemos correr varios análisis, varios assessments, ya sea por tecnología, por productos, ¿no? Por soluciones, o bien hacer un análisis completo del entorno, donde no solamente validemos la parte de pues, parches y versiones de la tecnología, ¿no? Es muy importante, y yo por eso lo comentaba en la sesión, ¿no? Es muy importante saber cuál es mi entorno, ¿no? ¿Qué tipo de entorno es el que estoy manejando con respecto a servidores, equipos de usuarios, conectividad hacia sitios remotos, la nube, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a permitir saber qué comunicaciones realmente deben existir y cuáles no, y cualquier variación, cualquier elemento irregular, pues obviamente nos puede dar una alerta de lo que está ocurriendo y que pues, puede no ser necesariamente algo saludable que deba estar en el entorno, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es platicarlo, sentarnos, revisarlo, exactamente dónde están parados el día de hoy y cuáles pudieran ser las necesidades en el mediano plazo para que en función de eso se haga un análisis un poquito más robusto, ¿no? Pero podemos trabajarlo, como decía yo y como mostraba en la presentación, desde identificar cómo está conformada mi red hasta ir a evaluar cada uno de los dispositivos que hoy día se tienen a nivel perímetro, ¿no? Una de las soluciones que son muy visuales, nos dejan tener mucho contexto, son las herramientas de simulación, ¿no? Donde emulamos lo que podría ser un ataque con malware y podemos medir de esa forma la efectividad de cada uno de los productos que están en ese camino, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una solución interesante, pero bueno, pues necesitamos entender realmente dónde están actualmente y qué necesidad real se tiene en el corto plazo, ¿no? Podemos trabajarlo en un esquema de fases. Excelente, Toño. Muchas gracias por esta respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Nos comentan, ¿qué se debe de tomar en cuenta para perfilar las medidas de seguridad que se deben aplicar a un usuario? ¿La estrategia se hace general, particular o por áreas? Normalmente es por eso que les comentaba yo que el enfoque tiene que ser ya hacia la metodología de riesgo de negocio. ¿Qué funciones son las que requiere cada uno de los rubros o de las áreas? Normalmente hay una política general y eso es de donde partimos, ¿no? Y voy a ser aquí un poco burdo, ¿no? Por ejemplo, la política general en el tema de navegación, pues es no armas, no violencia, no sexo, no drogas, ¿no? Esa es nuestra política global, ¿no? Nadie puede entrar a esas categorías, pero sobre eso habrá ciertas funciones ya más puntuales, donde a lo mejor el área de cobranza, el área de compras, el área financiera nos dice, bueno, oye, pues yo tengo que poder entrar a todos los portales bancarios. Ah, perfecto. Entonces creamos una política específica para el grupo de finanzas, donde ya tenemos una base en la política de navegación. Y de esa forma podemos aplicar los mismos controles hacia diferentes requerimientos. Digo, usé el tema de navegación porque es el más fácil que nos permite ejemplificar esto, ¿no? Pero idealmente sí, hay políticas globales, hay políticas generales y de ahí vamos granularizando hacia las necesidades de cada área, ¿no? Los roles son excepciones, son casos muy específicos y están pensados solamente a gestores, ¿no? Un administrador de plataformas, ya sea de servidores, de aplicativos, etcétera, ¿no? Que tienen una categoría especial. Entonces, la respuesta es, se deben definir las tres en paralelo, se debe definir en unísono, porque cuando tengamos el requerimiento vamos a determinar si ese cae en la política global, si ese cae en la política por tipo de función, por operación, o si es un tema de área o de un modelo de requerimiento por servicio, ¿no? Que puede ser también el caso.
Perfecto, Toño, excelente. Tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen, entonces, ¿qué tan bueno es entrar a las páginas que nos proporcionan información de nuestro interés? Me imagino yo que refiere a si te piden llenar algún formulario o dar clic en alguna liga puntualmente, respecto pues a la seguridad. Sí, normalmente esa es una muy buena pregunta. Tenemos el dilema, ¿no? De, bueno, pues me están bombardeando con información que a lo mejor yo no solicité, pero esto puede ser a raíz de que pues fui a una exposición o atendí a un seminario o pues alguien en mi red de contactos o en LinkedIn, por ejemplo, pues lanzó campañas, ¿no? Pensó que yo era un target interesante y me hicieron llegar información. Hay muchos elementos de validación que pueden servir para tomar esas medidas pues un poquito más efectivas y poder mitigar cualquier potencial riesgo, ¿no? Lo más simple es, bueno, pues validar, y esas son las campañas que creo que en todos lados se han lanzado, ¿no? Validar que los certificados existan, pues tal cual, yo recuerdo haber visto un par de campañas en la televisión no te decía, ¿no? Tienes que ver el candadito de que es una página segura, ¿no? Trae su certificado, está trabajando por HTTPS y demás, ¿no? Ahí, pues yo personalmente los controles que aplico es que sea algo de lo que yo realmente estoy buscando, que yo realmente estoy requiriendo y si es una invitación que me llegó, pues tiene que cumplir con todos esos puntos de validación, ¿no? Un correo personal, por ejemplo, yo les diría, ¿no? Empresa de seguridad perfecta @gmail.com, pues inmediatamente se va a la bandeja de basura, ¿no? Porque pues un @gmail no te da ningún tipo de certeza, ¿no? Entonces, son controles que tenemos que empujar mucho con la gente, hacerles ver que necesitan cubrir ciertas validaciones y en ese sentido, bueno, pues también de este lado como administradores de seguridad, pues todo eso que venga de correos personales, pues filtrarlo, ¿no? Como ese sentido. Y una práctica que yo tengo, digo, a lo mejor es pura paranoia, el tema de yo normalmente le doy 2 pasadas a Google cuando hago una búsqueda, ¿no? Sin hacer clic en ningún vínculo, reviso la primera, la segunda, la tercera página y me voy regresando para validar cómo está creado y cómo está la salud de ese sitio al que pues estoy a punto de hacerle clic, ¿no? En lo que yo estoy buscando, en lo que me interesa, para validar que no sea algo que surgió en ese momento, algo que ya lleva o que tiene referencias de tiempo. Hay varias publicaciones sobre esa marca, sobre esa tecnología, sobre esa empresa y obviamente pues la recomendación también es no dejarse llevar por los anuncios, ¿no? Que son los que salen al principio, pues es gente que está pagando para salir hasta arriba, pero en ese estar pagando, pues luego puede salir un falso positivo, ¿no? Entonces eso puede conflictuar esa investigación, esa navegación, esa búsqueda de soluciones, de herramientas, ¿no? Entonces, pues las prácticas básicas, que no sean correos personales, que sean correos corporativos y pues a lo mejor nos va a tomar un poquito más de tiempo en la navegación, pero no hacer clic a la primera liga que nos aparezca, ¿no? Tomarse tiempo en ver la reputación de esa empresa. Algo que normalmente hago también es primero abrir Wikipedia, ¿no? Veo en Wikipedia cómo fue constituida esa empresa, qué información hay al respecto y ahí sí, entonces, bueno, voy y abro la página de ese entorno, ¿no? Hablando de páginas que no son tan comunes, algo nuevo que estoy percibiendo, ¿no? Obviamente, pues eso no lo hago con las grandes, ¿no? Si voy a entrar a la página de Apple, de Microsoft y demás, bueno, pues ahí entras directo, ¿no? Y que de todas formas hay que tener mucho cuidado con el tema de los anuncios, porque bueno, pues siempre hay alguien tratando de suplantar identidades, cambiando una letra, cambiando un carácter, y bueno, pues ahí es donde la gente es vulnerada. Ok, Toño, eso la verdad es que es bastante interesante saberlo porque creo que es una brecha bastante común que tenemos en las organizaciones todos los usuarios. Tenemos otra pregunta. Dice, mi empresa ha definido el modelo híbrido de trabajo en home office. ¿Cómo puedo concientizar a los usuarios y proteger los dispositivos? Pues mira, ahí ya lo comentábamos, ¿no? La concientización es muy difícil que ocurra, ¿no? La gente no piensa en la seguridad, ¿no? No sabemos si la persona, la máquina desde la que está conectándose a la oficina, al trabajo,
es la misma que le presta a los niños para que vean caricaturas, para que entren a hacer actividades, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo potencial. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, pues nuevamente tener controles, tener accesos muy regulados, ya sea a través de terminales tontas, dispositivos muy sencillos. Muchos de ellos están basados en estas computadoras pequeñitas, las Raspberry Pi, donde se les configura para acceder específicamente a los recursos, ¿no? Se crea una sesión, una configuración a través de una VPN y el aplicativo se encarga de hacer la conectividad. El usuario no puede acceder a nada más que ese servicio o que esas aplicaciones que están montadas en el escritorio remoto, en el sitio central, ¿no? Y la otra es utilizar herramientas de emulación de escritorio en los dispositivos personales. Lo que yo puedo hacer es instalarle un software a las máquinas de los usuarios o pedirles que les instalen el software, y lo que crea este servicio es un entorno virtual, un entorno aislado de la máquina, donde se conecta al sitio central y desde donde puede hacer toda la conectividad. Pero crea un silo, crea un entorno virtual aislado dentro de la máquina que no permite interactuar con USBs, no permite hacer la navegación, etcétera, ¿no? Es como si dentro de la máquina hubiera una partición específica para esa conectividad a los servicios, ¿no? Entonces, son las modalidades que podemos trabajar si hablamos de que el usuario está compartiendo dispositivo, ¿no? Ahora bien, si es el equipo de la empresa, lo que podemos hacer es también aplicar los controles, ¿no? Establecer, por ejemplo, una sesión de VPN donde pues, la única manera de conectarse a la oficina es a través de la VPN, y una vez conectado a la VPN no puedes hacer ninguna cosa más que lo que estás trabajando de este lado. Incluso la navegación está direccionada a ese lado, ¿no? Hay por ahí soluciones, herramientas de VPN que te permiten jugar en un modo híbrido, ¿no? Pensando en no alentar las comunicaciones, pero eso lo único que hace es que abre la puerta para que muchas de las comunicaciones locales, la navegación principalmente, el usuario lo haga de manera local. Pero volvemos al punto: si el usuario entra a una página con algún ataque, con algún elemento de riesgo, pues ya infectó la máquina, y la máquina, como por el otro lado tiene la parte de la VPN, pues ahora va para allá el bicho, ¿no? Entonces ahí lo importante es tener esos controles bien establecidos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la modalidad, ¿no? Establecer un dispositivo específico, una estación de teletrabajo, o bien utilizar un software que controle el acceso a nuestros recursos de la organización, o asignarle un equipo dedicado al usuario con todas las restricciones, ¿no? Para que no pueda utilizarlo pues para otros temas, ¿no? Familiares, personales principalmente. Perfecto, Toño, muchas gracias. Voy a leer una última pregunta, ya para no alargar más el tiempo. Dice, ¿qué debemos priorizar en esta nueva normalidad respecto a seguridad? Muy buena pregunta. El activo más importante a partir de la era de la comunicación es la información. Ya no importa si fabricas aviones militares, ya no importa si fabricas medicina, ya no importa si eres banco. El core de todos los ataques que existen, los grupos de hacktivismo y demás, es la información, porque eso es monetizable para ellos, ¿no? Entonces, algo importante, y es parte de lo que platicábamos en la sesión, es transicionar a esa modalidad de que pues ya no hay un perímetro. La información fluye de manera indiscriminada entre un celular a otro celular, a una computadora, a un data center, de ese data center a la nube, de esa nube a otra nube. Entonces, lo más importante es la visibilidad, el contexto. Hay una máxima por ahí que utilizaba, no en el tema de la tecnología, sino en cuestiones de seguridad física, donde se dice: yo no puedo proteger lo que no conozco, ¿no? Necesito entender qué es lo que voy a proteger. Entonces, en ese sentido, por eso les decía, es importante alinear la estrategia de seguridad a las necesidades del negocio. Si no sabemos qué información es la crítica para la organización, no podemos, o sea, podemos estar llenando a la empresa de cajas y de servicios y de gente, ¿no? Y hacer pruebas de penetración y todo lo que se nos ocurra,
al más alto costo, pero no vamos a tener una efectividad real. Necesitamos siempre orientarnos a cuál es la necesidad del negocio para que entonces los modelos y las medidas que estamos aplicando sean las más adecuadas, ¿no? Si la información crítica es una fórmula médica, secreto que debe mantenerse así, bueno, pues entonces de ahí desarrollamos todo el manejo, ¿no? ¿Qué personas tienen acceso a esa información? ¿Dónde está almacenada? ¿Cuáles son los flujos? ¿Qué privilegios debe tener la gente para poder acceder a ella? Etcétera, 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 ¿no? Si soy un banco, bueno, ¿cuál es mi activo más importante, ¿no? Las cuentas de mis usuarios, mi información de transacciones, los repositorios donde está almacenada esta información, mi información de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que identificamos cuál es el core de nuestro negocio, el tema de la seguridad se hace mucho más asimilable. Perfecto, Toño. Muchísimas gracias. Creo que la verdad esta sección ha sido bastante enriquecedora. Resolvimos por ahí bastantes dudas, estuvimos aclarando muchos puntos importantes que a lo mejor no habíamos profundizado durante la sesión. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte el tiempo y toda la dedicación que pusiste en esta sesión para ayudarnos a entender un poco mejor las brechas de seguridad que tenemos en las organizaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les agradecemos a todos el tiempo dedicado. Nuevamente, Toño, muchísimas gracias por la sesión. Por nuestra parte sería todo. Nos esperamos escuchar muy pronto, esperamos poder vernos también muy pronto. Les agradecemos y pues que tengan muy buen día. Gracias a todos. Buen día.